La prueba del cielo de Eben Alexander. Capítulo 11. Un final a la espiral descendente. Durante la mayor parte de los 7 años siguientes, mi carrera y mi vida familiar siguieron deteriorándose. Durante largo tiempo, la gente me rodeaba, incluso los más allegados. No comprendo cuál era la causa del problema, pero poco a poco, por medio de comentarios que yo hacía casi de pasada, Holly y mis hermanas fueron juntando las piezas del rompecabezas. Por fin, en junio de 2007, durante unas vacaciones familiares, Betsy y Phillips sacaron el tema durante el paseo matutino por una playa de Carolina del Sur. ¿Has pensado en escribirle otra carta a tu familia biológica?, me preguntó Phillips. Sí, dijo Betsy, las cosas podrían haber cambiado. Nunca se sabe. Betsy nos había contado hacía poco que estaba pensando en adoptar un hijo, así que no me sorprendió demasiado que sacaran el tema, pero al mismo tiempo mi respuesta inmediata, más mental que verbal, fue: «Oh, no, otra vez no». No había olvidado el abismo que se había abierto bajo mis pies 7 años antes al experimentar aquel rechazo, pero sabía que Betsy y Phyllis estaban haciendo lo que debían. Se habían dado cuenta de que estaba sufriendo. Había descubierto la razón del problema. Me aseguraron que me acompañarían en aquel viaje, que no lo harían solo, como antes. Seríamos un equipo. Así que a principios de agosto de 2007 escribí una carta anónima a mi hermana biológica, la persona que guardaba la llave de la puerta a mi familia, y la envié a la Children's Home Society de Carolina del Norte para que Betty se las hiciese llegar. Mi querida hermana, me gustaría comunicarme contigo, con nuestro hermano y con nuestros padres. Tras hablar largo y tendido sobre ello con mis hermanas y mi madre adoptiva, apoyan este renovado interés mío por saber más cosas sobre mi familia biológica. Mis 2 hijos de 9 y 19 años de edad sienten gran interés por sus raíces. Los 3 y mi esposa queríamos estar muy agradecidos por cualquier información que pudieran compartir con nosotros. En mi caso, mi cabeza está llena de preguntas sobre mis padres biológicos y las vidas que han llevado hasta ahora. ¿Qué intereses y personalidades tendréis todos ustedes?, me pregunto. Como no estamos haciendo mayores, ya nos está llegando la vejez. Mi esperanza es poder conocerlos pronto. Creo que podría ser beneficioso para todos. Quiero que sepáis que siento el máximo respeto por vuestro deseo de privacidad. Tengo una familia adoptiva maravillosa y agradezco la decisión que tomaron mis padres biológicos en su juventud. Mi interés es genuino y comprenderé cualquier barrera que nuestros padres crean necesario levantar. Agradezco profundamente nuestra comprensión en esta materia. Sinceramente, Eben. Pocas semanas después recibí una carta de Children's Home Society. Era de mi hermana pequeña. Sí, nos encantaría conocerte, escribía. La legislación del estado de Carolina del Norte le prohibía revelarme ninguna información, pero aún así logró darme algunas pistas sobre la familia biológica a la que nunca había conocido. Cuando me contó que mi padre había sido aviador naval en Vietnam, me dejó boquiabierto. No era de extrañar que siempre me hubiese gustado tanto saltar desde aviones y volar con planeadores. Además, descubrí con no menos asombro que a mediados de los 70, mi padre biológico había participado en los programas de la formación de astronautas de la NASA para las misiones Apolo, y yo mismo había barajado la posibilidad de presentarme a las pruebas para especialista de la lanzadera espacial en 1983. Posteriormente, trabajó como piloto civil para Pan Am Delta. En octubre de 2007 conocí finalmente a mis padres biológicos, Ann y Richard, y a mis hermanos Kathy y David. Ann me contó la historia de los 3 meses que había pasado en 1953 en el hogar para madres solteras, Florence Creighton, junto al hospital Charlotte. Todas las chicas que había allí ocultaban su nombre real bajo seudónimos, y como a mi madre le encantaba la historia de Estados Unidos, escogió la de Virginia Dare, la primera hija de los colonos británicos nacida en el Nuevo Mundo. La mayoría de las chicas la llamaban así, Dare,
Con 16 años era la más joven de la institución. Me contó que su padre se ofreció a hacer lo que fuese necesario cuando se enteró de su situación y le dijo que acogiera a todos la nueva familia. Pero llevaba algún tiempo en paro y la llegada de otra boca que alimentar había supuesto grandes dificultades financieras y de otra naturaleza. Un buen amigo suyo le había hablado de un médico al que conocía en Dillon, Carolina del Sur, quien podía encargarse de arreglar esas cosas, pero su madre no quiso ni oír ni hablar de ello. Me habló del violento parpadeo de las estrellas bajo los vientos fuertes y helados traídos por un frente glacial que había presenciado en aquella noche de diciembre de 1953, mientras caminaba por las calles bajo aquellas nubes dispersas, bajas y veloces. Quería estar a solas, sin otra compañía que la luna, las estrellas y su hijo, aún nonato, o sea yo. La luna creciente flotaba bajo la altura en el cielo del oeste. Júpiter estaba ascendiendo en aquel momento para contemplarnos durante toda la noche y parecía brillar más que nunca. A Richard le encantaba la ciencia y la astronomía, y más tarde me contaría que aquella noche ese planeta estaba en oposición con respecto a la Tierra y que no volvería a verse también hasta 9 años más tarde. En ese tiempo muchas cosas cambiarían en nuestras vidas, incluidos los nacimientos de nuestros 2 hijos más. Pero en aquel momento yo solo podía pensar en lo hermoso y brillante que parecía el rey de los planetas, allí arriba, observándonos desde lo alto. Al entrar en el vestíbulo del hospital, se le ocurrió un pensamiento mágico. Por lo general, las niñas pasaban 2 semanas en el hogar Children, después de dar a luz, y luego volvían a casa y reanudaban su vida donde la habían dejado. Si realmente tenían a su hijo aquella noche, tal vez podía pasar la Navidad en casa, siempre que la dejaban salir al cabo de 2 semanas. Qué gran milagro sería ese, llevarme a casa por Navidad. El doctor Cranford acababa de asistir a otro parto y parecía espantosamente cansado, me contó. El médico le puso una gasa empapada en éter sobre la cara para aliviar el dolor del parto, así que solo estaba medio inconsciente cuando finalmente a las 2:42 de la madrugada, con un último y enorme esfuerzo, dio a luz a su pequeño. Me contó que solo quería abrazarme y acariciarme y que nunca olvidaría cómo había llorado hasta que la fatiga y el anestésico pudieron con ella. Durante las 4 horas siguientes, Marte, luego Saturno, luego Mercurio y por fin el brillante Venus se alzaron en levante para darme la bienvenida a este mundo, y mientras tanto Anne dormía profundamente de lo que lo había hecho en meses anteriores. La enfermera la despertó antes del amanecer. «Tengo aquí a alguien que quiere conocerte», le dijo con tono alegre mientras me mostraba, envuelto en una manta azul cielo, para que me vieran. Todas las enfermeras estaban de acuerdo en que eras el niño más bonito de toda la planta. Yo estaba loca de orgullo, pero por mucho que quisiera quedarse conmigo, la fría realidad de que no podía hacerlo no tardó en dejarse sentir. Richard soñaba con ir a la universidad, un sueño que no era compatible con alimentarme. Puede que yo percibiese el pesar de Anne, porque dejé de comer. A los 11 días me hospitalizaron con el diagnóstico de que no crecía, y me pasé mis primeras navidades y los 9 días siguientes en el hospital de Charlotte. Después de que me ingresasen, Anne subió al autobús para volver a su casa. Pasó las navidades con sus padres, sus hermanas y sus hermanos, a la que no había visto en 3 meses sin mí. Cuando volví a tomar alimento, mi nueva vida como huérfano ya estaba encarrilada. Anne comenzó a tener la sensación de que estaba perdiendo el control y no le iban a dejar que se quedase conmigo. Cuando llamó al hospital, junto después de Año Nuevo, le dijeron que me habían enviado a Children's Home. «Con las voluntarias no es justo», respondió ella. Me pasé los 3 meses siguientes en un dormitorio destinado a los bebés, con varios niños más cuyas madres no podían conservarlos a su lado. Mi cuna estaba en el 2º piso de una casa victoriana de color azul que había donado a la sociedad. «Tu primer hogar era un sitio muy agradable», me contó Anne con una carcajada, aunque solo fuese un hospicio para niños. Durante los meses siguientes,
Hizo media docena de veces el trayecto de 3 horas en autobús para visitarme, mientras intentaba desesperadamente encontrar la manera de recuperarme. En una ocasión fue con su madre y en otra con Richard, aunque las enfermeras solo le dejaban verme a través de los ventanales del dormitorio. No permitieron que entrase en la sala y mucho menos que me abrazase. Pero a finales de marzo de 1954 estaba claro que las cosas no iban a salir como ella deseaba. Tendrían que darme en adopción. Su madre y ella tomaron por última vez el autobús a Greensboro. Tuve que cogerte y contártelo todo mientras te miraba a los ojos, me contó. Sabía que no ibas a hacer otra cosa que reírte y hacer ruiditos y pompas de saliva, al margen de lo que yo dijese, pero sentía que te debía una explicación. Te abracé fuerte, una última vez, te besé en las orejas, el pecho y la cara, y te acaricié con delicadeza. Recuerdo también, como si fuese ayer, que inhalé profundamente tu maravilloso aroma bebé. Te llamé por el nombre que quería ponerte y te dije, te quiero mucho, más de lo que tú nunca sabrás, y te querré siempre hasta el día que me muera. Dije, Dios, que sepa lo mucho que lo amamos, que sepa que lo quiero y siempre lo querré, pero no podía saber si mi plegaria tendría respuesta. En los años 50, las adopciones eran irrevocables y totalmente secretas. No había vuelta atrás ni explicaciones. A veces hasta se cambiaban las fechas de nacimiento en las partidas para entorpecer cualquier intento de descubrir los verdaderos orígenes del niño, para no dejar ningún rastro. Y esto estaba garantizado por una legislación estatal muy severa. La idea era olvidar que había sucedido y seguir con la vida, y con un poco de suerte aprender de ello. Te besé una última vez y luego te deposité con todo cuidado en la cuna. Te envolví en tu manta azul, miré una última vez tus ojillos de color celeste, me besé el dedo y te lo llevé a la frente. Adiós, Richard Michael, te quiero, fueron mis últimas palabras para ti, al menos durante 50 años, más o menos. Luego me contó que después de que Richard y ella se casaran y tuviesen al resto de sus hijos, la idea de averiguar lo que había sido de mí fue cobrando mayor fuerza en su interior. Richard, además de aviador naval y piloto comercial, era abogado, y Anne pensó que eso le permitiría descubrir la idea de mi familia adoptiva. Pero Richard, un verdadero caballero, no quería desdecirse del acuerdo de adopción, firmado en 1954, y no quiso saber nada del asunto. A comienzos de los 70, en plena guerra de Vietnam, Anne podía quitarle mi fecha de nacimiento de la cabeza. En diciembre de 1972 yo cumpliría 19 años. Me mandarían al frente, y si era así, ¿qué sería de mí? Lo cierto es que en mi primer momento mi plan había sido alistarme en los marines como aviador. Tenía una visión de 20/100 y las fuerzas aéreas exigían una visión de 20/20 sin corrección. En las calles se decía que los marines cogían incluso a la gente con 20/100 y les enseñaban a volar. Sin embargo, por aquel entonces las tropas estadounidenses comenzaron a retirarse gradualmente de Vietnam, así que nunca llegué a alistarme. En su lugar ingresé a la Facultad de Medicina, pero Anne no sabía nada de todo esto. En primavera de 1973 presenciaron cómo bajaban los prisioneros de guerra del Hanoi Hilton de los aviones que habían llegado a Vietnam del Norte. Al ver que no aparecían muchos pilotos que conocían, más de la mitad de la promoción de Richard, se les partió el corazón, y Anne se obsesionó con la idea de que tal vez me hubiesen matado. La imagen, una vez en su mente, se negó a abandonarla, y durante años estuvo convencida de que había sufrido una muerte atroz en los arrozales de Vietnam. Sin duda, le habrían sorprendido mucho saber que por aquel entonces yo vivía a escasos kilómetros de ahí, en Capel Hill. En verano de 2008 conocí a mi padre biológico, a su hermano Bob y a su cuñado, también llamado Bob, en la playa de Litchfield, en California del Sur. Mi tío Bob era un héroe de guerra condecorado que había servido en la Marina durante la Guerra de Corea, además de ser piloto de pruebas en China, el centro de pruebas de armas de la Marina en el desierto de California. Mientras tanto, el cuñado de Richard, el otro Bob, establecía un nuevo récord de velocidad durante la operación Sun Run en 1957.
Entre ellos me sentí como en casa. Aquellos encuentros con mi familia biológica anunciaron el final de lo que he terminado por conocer como mis años de desconocimiento, unos años que comprendí al fin habían estado presididos por el mismo dolor tanto para mis padres biológicos como para mí. Solo había una herida que no podía cerrarse, la desaparición 10 años antes, en 1998, de mi hermana biológica Betsy. Sí, el mismo nombre de una de mis hermanas adoptivas, y por cierto, ambas se casaron con sendos Robs. Pero esa es otra historia. Todo el mundo me decía que tenía un gran corazón, y cuando no estaba trabajando en el centro de ayuda de víctimas de violaciones donde pasaba la mayor parte del tiempo, solía dedicarse a cuidar y alimentar a un pequeño grupo de perros y gatos callejeros. Un verdadero ángel, la llamaban Ann. Katy me prometió que me mandaría una foto de suya. Betsy había tenido problemas con el alcohol, al igual que yo, y al conocer la historia de su muerte, provocada en parte de su adicción, me di cuenta de lo afortunado que había sido yo al superar la mía. Habría dado cualquier cosa por conocerla, por poder consolarla y decirle que sus heridas se curarían y que todo saldría bien. Porque por extraño que pueda parecer, al conocer a mi familia biológica, me sentí por primera vez en mi vida como si las cosas estuviesen realmente bien. La familia es algo muy importante, y yo había recuperado a la mía, o al menos en su mayor parte. Fue la primera vez que pude constatar hasta qué punto el conocimiento de los propios orígenes puede ejercer sobre una persona un efecto terapéutico inimaginable. El hecho de saber de dónde venía, mis orígenes biológicos, me permitió ver y aceptar cosas de mí mismo con las que nunca habría soñado. Al conocer a mi familia, pude desprenderme al fin de las últimas y persistentes sospechas que habían llevado conmigo, sin ni siquiera ser consciente de ello, la de que, vinieran de donde viniese desde el punto de vista biológico, no me habían querido. Es más, que ni siquiera merecía existir. Descubrir que me habían querido desde el principio inició un proceso de curación interior a todos los niveles. Me sentí más completo que en toda mi vida. Pero no era lo único que iba a descubrir. La otra pregunta, a la que creía haber encontrado respuesta aquel día con Evan en el coche, la de si realmente existía un Dios que nos amaba en alguna parte, continuaba en el aire, y en mi cabeza la respuesta seguía siendo no. No volví a plantearme hasta después de pasar 7 días en coma, y la respuesta con la que me encontré esta vez también resultó ser una completa sorpresa. Recuerda darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Los verdaderos orígenes del niño, para no dejar ningún rastro. Y esto estaba garantizado por una legislación estatal muy severa. La idea era olvidar que había sucedido y seguir con la vida, y con un poco de suerte aprender de ello. Te besé una última vez y luego te deposité con todo cuidado en la cuna. Te envolví en tu manta azul, miré una última vez tus ojillos de color celeste, me besé el dedo y te lo llevé a la frente. Adiós, Richard Michael, te quiero. Fueron mis últimas palabras para ti, al menos durante 50 años, más o menos. Luego me contó que después de que Richard y ella se casaran y tuviesen al resto de sus hijos, la idea de averiguar lo que había sido de mí fue cobrando mayor fuerza en su interior. Richard, además de aviador naval y piloto comercial, era abogado, y Ann pensó que eso le permitiría descubrir la idea de mi familia adoptiva. Pero Richard, un verdadero caballero, no quería desdecirse del acuerdo de adopción, firmado en 1954, y no quiso saber nada del asunto. A comienzos de los 70, en plena guerra de Vietnam, Ann podía quitarle mi fecha de nacimiento de la cabeza. En diciembre de 1972 yo cumpliría 19 años. Me mandarían al frente, y si era así, ¿qué sería de mí? Lo cierto es que en mi primer momento mi plan había sido alistarme en los marines como aviador. Tenía una visión de 20/100 y las fuerzas aéreas exigían una visión de 20/20 sin corrección. En las calles se decía que los marines cogían incluso a la gente con 20/100
y les enseñaban a volar. Sin embargo, por aquel entonces las tropas estadounidenses comenzaron a retirarse gradualmente de Vietnam, así que nunca llegué a alistarme. En su lugar ingresé a la Facultad de Medicina, pero Ann no sabía nada de todo esto. En primavera de 1973 presenciaron cómo bajaban los prisioneros de guerra del Hanoi Hilton de los aviones que habían llegado a Vietnam del Norte. Al ver que no aparecían muchos pilotos que conocían más de la mitad de la promoción de Richard, se les partió el corazón y Ann se obsesionó con la idea de que tal vez me hubiesen matado. La imagen, una vez en su mente, se negó a abandonarla y durante años estuvo convencida de que había sufrido una muerte atroz en los arrozales de Vietnam. Sin duda, le habrían sorprendido mucho saber que por aquel entonces yo vivía a escasos kilómetros de ahí, en Capel Hill. En verano de 2008 conocí a mi padre biológico, a su hermano Bob y a su cuñado, también llamado Bob, en la playa de Litchfield, en California del Sur. Mi tío Bob era un héroe de guerra, condecorado, que había servido en la Marina durante la Guerra de Corea, además de ser piloto de pruebas en China, el centro de pruebas de armas de la Marina en el desierto de California. Mientras tanto, el cuñado de Richard, el otro Bob, establecía un nuevo récord de velocidad durante la operación Sun Run en 1957. Entre ellos me sentí como en casa. Aquellos encuentros con mi familia biológica anunciaron el final de lo que he terminado por conocer como mis años de desconocimiento, unos años que comprendí al fin habían estado presididos por el mismo dolor tanto para mis padres biológicos como para mí. Solo había una herida que no podía cerrarse: la desaparición 10 años antes, en 1998, de mi hermana biológica Betsy. Sí, el mismo nombre de una de mis hermanas adoptivas, y por cierto, ambas se casaron con sendos Robs. Pero esa es otra historia. Todo el mundo me decía que tenía un gran corazón, y cuando no estaba trabajando en el centro de ayuda de víctimas de violaciones, donde pasaba la mayor parte del tiempo, solía dedicarse a cuidar y alimentar a un pequeño grupo de perros y gatos callejeros. Un verdadero ángel, la llamaban Ann. Katy me prometió que me mandaría una foto de suya. Betsy había tenido problemas con el alcohol, al igual que yo, y al conocer la historia de su muerte, provocada en parte de su adicción, me di cuenta de lo afortunado que había sido yo al superar la mía. Habría dado cualquier cosa por conocerla, por poder consolarla y decirle que sus heridas se curarían y que todo saldría bien. Porque por extraño que pueda parecer, al conocer a mi familia biológica, me sentí por primera vez en mi vida como si las cosas estuviesen realmente bien. La familia es algo muy importante, y yo había recuperado a la mía, o al menos en su mayor parte. Fue la primera vez que pude constatar hasta qué punto el conocimiento de los propios orígenes puede ejercer sobre una persona un efecto terapéutico inimaginable. El hecho de saber de dónde venía, mis orígenes biológicos, me permitió ver y aceptar cosas de mí mismo con las que nunca habría soñado. Al conocer a mi familia, pude desprenderme al fin de las últimas y persistentes sospechas que habían llevado conmigo, sin ni siquiera ser consciente de ello, la de que, vinieran de donde viniese desde el punto de vista biológico, no me habían querido. Es más, que ni siquiera merecía existir. Descubrir que me habían querido desde el principio inició un proceso de curación interior a todos los niveles. Me sentí más completo que en toda mi vida. Pero no era lo único que iba a descubrir. La otra pregunta, a la que creía haber encontrado respuesta aquel día con Evan en el coche, la de si realmente existía un Dios que nos amaba en alguna parte, continuaba en el aire, y en mi cabeza la respuesta seguía siendo no. No volví a plantearme hasta después de pasar 7 días en coma, y la respuesta con la que me encontré esta vez también resultó ser una completa sorpresa. Recuerda darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. La mayor parte del tiempo solía dedicarse a cuidar y alimentar a un pequeño grupo de perros y gatos callejeros. Un verdadero ángel, la llamaban Ann. Katy me prometió que me mandaría una foto de suya. Betsy
había tenido problemas con el alcohol, al igual que yo, y al conocer la historia de su muerte, provocada en parte de su adicción, me di cuenta de lo afortunado que había sido yo al superar la mía. Habría dado cualquier cosa por conocerla, por poder consolarla y decirle que sus heridas se curarían y que todo saldría bien. Porque por extraño que pueda parecer, al conocer a mi familia biológica, me sentí por primera vez en mi vida como si las cosas estuviesen realmente bien. La familia es algo muy importante y yo había recuperado a la mía, o al menos en su mayor parte. Fue la primera vez que pude constatar hasta qué punto el conocimiento de los propios orígenes puede ejercer sobre una persona un efecto terapéutico inimaginable. El hecho de saber de dónde venía mis orígenes biológicos me permitió ver y aceptar cosas de mí mismo con las que nunca habría soñado. Al conocer a mi familia, pude desprenderme al fin de las últimas y persistentes sospechas que habían llevado conmigo, sin ni siquiera ser consciente de ello, la de que, vinieran de donde viniese desde el punto de vista biológico, no me habían querido. Es más, que ni siquiera merecía existir. Descubrir que me habían querido desde el principio inició un proceso de curación interior a todos los niveles. Me sentí más completo que en toda mi vida. Pero no era lo único que iba a descubrir. La otra pregunta, a la que creía haber encontrado respuesta aquel día con Eben en el coche, la de si realmente existía un Dios que nos amaba en alguna parte, continuaba en el aire, y en mi cabeza la respuesta seguía siendo no. No volví a plantearme hasta después de pasar 7 días en coma, y la respuesta con la que me encontré esta vez también resultó ser una completa sorpresa. Recuerda darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Descubrir que me habían querido desde el principio inició un proceso de curación interior a todos los niveles. Me sentí más completo que en toda mi vida. Pero no era lo único que iba a descubrir. La otra pregunta, a la que creía haber encontrado respuesta aquel día con Eben en el coche, la de si realmente existía un Dios que nos amaba en alguna parte, continuaba en el aire, y en mi cabeza la respuesta seguía siendo no. No volví a plantearme hasta después de pasar 7 días en coma, y la respuesta con la que me encontré esta vez también resultó ser una completa sorpresa. Recuerda darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Días en coma, y la respuesta con la que me encontré esta vez también resultó ser una completa sorpresa. Recuerda darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.